Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Bariatría. ¿Qué tanto la conocemos? La obesidad es un problema muy serio, ligado de manera directa a la mala salud. Si no se trata a tiempo, las consecuencias del sobrepeso ponen en riesgo la vida de una persona. No importa demasiado la edad o el sexo de esta. Estar excedido de peso ocasiona malestares que pueden comenzar leves y transformarse en incurables. ¿Qué tanto aporta a una solución integral de este problema la bariatría, como un conjunto de procedimientos quirúrgicos? ¿Con cuántos equipos de profesionales idóneos contamos en Tijuana? ¿Qué precauciones deben tomarse antes de una intervención de este tipo? ¿Cuál es el papel que juega la nutrición en todo un tratamiento? Hoy pondremos sobre la mesa este tema que preocupa a mucha gente y requiere soluciones médicas de buen nivel para evitar riesgos innecesarios. Para este fin, hemos invitado 3 expertos que desde el punto de vista médico y nutricional nos ayudarán dejándonos una guía con datos necesarios para tomar el camino correcto. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos aquí sobre la mesa un tema muy importante y de rigurosa actualidad, porque vamos a hablar de la salud, vamos a hablar básicamente de la bariatría, vamos a hablar de la nutrición y de todo lo que a usted le interesa alrededor de este tema. Para eso tengo 3 invitados hoy de lujo. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por haber venido. Antes de presentarlos, vamos a ir a un pequeño corte donde van a leer sus currículum en pantalla, si me permiten, por favor. Claro que sí. Adelante. Janine Rosales es licenciado en Medicina General. Además, cuenta con un diplomado en Nutrición Bariátrica, otro en Nutrición especializada en Cirugía de Obesidad y uno más en Medicina Bariátrica. Además, ha asistido a diversos cursos, seminarios y congresos, también relacionados a temas de salud y cirugía metabólica. También contamos con la presencia de Alberto Navarro Lara, quien estudió Medicina General en la Universidad Autónoma de Baja California, Medicina Interna y Endocrinología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Actualmente, imparte clases de endocrinología en UABC Campus Tijuana y prácticas privadas en Hospital Ángeles. Por último, también nos acompaña el médico cirujano Luis Gerardo Cano. Además, cuenta con una especialidad en cirugía general y un diplomado en cirugía endoscópica. Es socio activo de distintas sociedades, entre ellas la Asociación Mexicana de Cirugía General, Asociación Mexicana de Gastroenterología, Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica, así como el Colegio Mexicano para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas. Muy bien, ya sabemos quiénes nos están acompañando en este momento y para nosotros es un verdadero privilegio contar con 3 profesionales en la materia. Y bueno, voy a empezar a hablar del tema. Cuando decimos obesidad, doctor, ¿es un problema serio realmente o exageramos cuando lo afirmamos que tiene que ver tanto con la mala salud, la obesidad? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. La obesidad, para empezar, hay que definirla. La obesidad es una acumulación excesiva de grasa en el organismo, que puede traer consecuencias como enfermedades asociadas, diabetes, hipertensión, claro. Enfermedades cardiovasculares, ¿ok? Entonces, por sí misma, la obesidad ya es un estado que condiciona una enfermedad asociada. En el mundo, actualmente hay más de 1.900 millones de personas con sobrepeso y obesidad. La tercera parte de la humanidad. Así es. Claro. México ocupa el segundo lugar en obesidad, hablando de adultos. Desafortunadamente, es el primer lugar en obesidad infantil, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entonces, considero es
fundamental darle atención a ese tipo de problemas. ¿Cómo llegamos a este descuido, doctor, de que México tenga esos números alarmantes? Somos de los primeros lugares, pero realmente en todo el mundo es una epidemia lo que es la obesidad. Y definitivamente la disposición del alimento, el tipo de alimento que están comiendo, sobre todo los niños, y va empezando el sobrepeso, niño empieza con el sobrepeso, llega a la juventud con obesidad, y ya alguien que llega a la adolescencia, adultez temprana con obesidad, prácticamente va a ser un adulto obeso. Y es la falta principalmente de educación y la dificultad en ocasiones de la adquisición de productos de calidad para la alimentación, y regirnos por una dieta barata, entre comillas, que sale más caro realmente, lo que conocemos como la comida rápida o comida chatarra. O sea, hablamos nada más de comida, no hablamos de otros puntos, por ejemplo, que los niños hacen menos deporte o caminan menos, o sea, es toda una mezcla ahí nociva. Muchos factores. Sí. Doctora. Como dice el doctor Alberto, es una mezcla ahorita, la actualidad, los jóvenes, los niños, por el ritmo de vida que ya tenemos como adultos también, mamá, papá tiene que trabajar. Los niños es muchísimo más fácil adquirir productos de mala calidad alimenticia con muy pocos nutrientes, y los niños tienen menor actividad física. Ya ahorita todo es tecnología, es teléfono, es tablet, es videojuegos, entonces ya realmente como una actividad física no existe como una rutina, o sea, como hace años que podíamos jugar en la acera de afuera de tu casa, claro. Que podías realizar más actividad, últimamente, en la actualidad, ya no. Yo escuché que el caso de la nutrición, en mucha gente, inclusive que ha venido al programa, que habla de la complejidad de seguir una dieta de nutrición, o que es cara, o que es demasiado estricta, y que la gente vive corriendo, o vive acelerada, y que no tiene... ¿Es una buena excusa esa? De que realmente, o la nutrición es cara realmente, costosa, digamos, no cara. No, eso no es cierto. Tenemos alimentos al alcance de la economía, de una buena economía, una economía familiar promedio abajo. Solamente es tener la educación y empezar a tener a fomentar ese hábito y saber que podemos tener un buen suplemento de proteína sin necesidad de gastar tanto. Podemos tener vitaminas, minerales de los vegetales, de las frutas, y realmente esa excusa de no tengo tiempo, no lo puedo hacer, eso no. Como adultos, como padres, como ejemplo, tenemos que comprometernos también a hacer un cambio de hábitos de alimentación y fomentarlo a los menores, que es donde tenemos ahorita el mayor problema en nuestro país. Y no es complicado. No es complicado. O sea, es llevadero, digamos, porque claro mucho de la excusa es no lo hago porque me resulta complicado, o es como el que empieza una dieta y la pega en el refrigerador, después le pasa además lo abre el refrigerador, pero se olvida de lo que hay afuera, que es la dieta, pero no es nada complicado. No es complicado. Yo creo que entonces en el caso de la cirugía bariátrica, doctor, sí, ya es un extremo, llegar a la obesidad y tener que recurrir a la cirugía bariátrica, que me gustaría que nos explicara en qué consiste la cirugía bariátrica. Bueno, para empezar, el paciente que tiene sobrepeso u obesidad tiene que ser sometido primero a un tratamiento conservador, llámese dieta, ejercicio, cambios en los hábitos alimenticios durante al menos 18 meses. Si fracasa en esta pérdida de peso, entonces podríamos llegar a la necesidad de una cirugía bariátrica. Esa es buena observación, o sea, no es que ustedes indican de entrada que es todo primero una educación. Claro, es decir, claro. Primero cambiar los factores que están contribuyendo a la obesidad. Y retomando un poquito lo de que decía al inicio, según la OMS, desde 1974 a la fecha, el porcentaje de obesidad es ahora 257% más. Es brutal. Y esto va asociado a la urbanización de las personas. Claro.
Mayor acceso a comida chatarra y mayor sedentarismo. ¿Okay? Más El facilidad niño, para pedir comida, claro, para quedarse sentado y que te la traigan, ¿no? televisión, Claro, videojuegos, ¿sí? Entonces, todos esos hábitos hay que modificarlos antes de llegar al extremo de la cirugía bariátrica. Sin embargo, Adelante. perdón, la cirugía bariátrica es un conjunto de procedimientos que modifican la anatomía del estómago o de los intestinos para tratar de restringir la ingesta de alimentos y acelerar el tránsito intestinal, evitando la absorción de todas estas grasas y calorías que comemos en exceso. ¿Tiene que ver con lo que comúnmente se conocía como la banda gástrica o es otro procedimiento? Y hablo en términos coloquiales, porque la gente decía, se puso la banda gástrica, por eso adelgazó. ¿Es lo mismo o es...? Bueno, la banda gástrica es uno de los procedimientos que son incluidos dentro de la cirugía bariátrica. Ahora sí. Efectivamente, Claro. así es. Porque esa pregunta me la hicieron a mí, por eso se las hago, de que si era lo mismo decir, bueno, se puso la banda gástrica o fue sometido a una cirugía bariátrica. Así es. La banda gástrica es un procedimiento aún vigente, sin embargo tuvo su principal boom en el 2005, 2010. Sin embargo, la pérdida de peso y mantener esta pérdida de peso a largo plazo no es tan efectiva. Entonces han surgido otros procedimientos que han sido o han demostrado mejores resultados y han dejado en desuso lo que es la banda gástrica. ¿Resultaba peligrosa? O decían que a alguien se le había roto la banda gástrica o habían... Bueno, de lo que uno escucha, Claro, o de lo que uno lee. Digo, yo soy comunicador y checo constantemente información, y no la información escandalosa, sino inclusive de las amistades que dicen, no le resultó o la banda gástrica le cedió o se rompió. Realmente la banda gástrica, como parte de un procedimiento restrictivo, el éxito de la cirugía va a depender muchísimo también de la disciplina y del compromiso del paciente a estar acudiendo a los ajustes para la banda gástrica, ya que el éxito o la restricción que va a dar la banda gástrica va a depender de eso, de la ajustabilidad, se le agrega un poquito de solución para ir apretando esa banda gástrica, y prácticamente eso ha sido el por qué muchos pacientes prefieren otro procedimiento antes de la banda gástrica. ¿Para una cirugía bariátrica necesita tener cierta edad o a cualquier edad, digamos, hablando de obesidad? No sé, puede ser un adolescente, puede ser una persona mayor. Bueno, las indicaciones para la cirugía bariátrica incluyen pacientes mayores de 18 años y, controversial, 70 años, ¿sí? Puede ser que después de eso, si pacientes seleccionados pueden ser candidatos a esta cirugía, pero sí mayores de 18 años hasta los 70. En casos especiales, como ya lo podrá mencionar el doctor, pacientes adolescentes con diabetes descontrolada o algo, pueden ser candidatos también a una cirugía bariátrica. No sé si... Esa es la pregunta que le tenía al doctor Navarro, que le iba a hacer. ¿Se puede operar una persona o se puede someter a una cirugía metabólica bariátrica si tiene diabetes? Sí, claro. Por eso ha tendido a cambiar un poquito, agregarle el término de cirugía metabólica. Claro. Porque inicialmente surge el procedimiento para el tratamiento de la obesidad, pero recordemos que la obesidad en sí, alrededor de la obesidad, muchas comorbilidades: diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, problemas articulares, riesgo de cáncer, etcétera, enfermedades cardiovasculares. Los pacientes que se han operado disminuyen esos riesgos a largo plazo. Entonces ha cambiado mucho ese término y darle lo que es la cirugía metabólica, porque se ve que metabólicamente mejoran esos pacientes. Y específicamente hablando del adolescente, en niños definitivamente no. En el adolescente que ya empezó su pubertad o avanzada su pubertad, hay algunos estudios que se han realizado en cierto protocolo, pero ser muy claros, es el adolescente con obesidad
hasta más de 30 índice de masa corporal por lo menos, y una diabetes tipo 2, la que se conocía como diabetes del adulto, pero ahora la vemos en adolescentes, en niños, sería ese caso, no en una persona con diabetes tipo 1, entonces con obesidad y que sea de difícil control. Entonces serían los criterios para proponer o tomar en consideración un procedimiento quirúrgico. No quiere decir que yo me opero y se me va la diabetes, si soy obeso y tengo diabetes y me opero, ya se me va a ir la diabetes, ¿no? No necesariamente, muchos van a la consulta de nosotros del clínico pensando en que es que me opero y pues ya se me cura la diabetes. Claro. No, dejar bien claro eso. Muchos pacientes, dependiendo del tipo de procedimiento, pueden entrar en algo que le llamamos remisión, no curación. ¿Por qué? Porque en el momento que recuperen peso, si muchos lo recuperan, van a desarrollar otra vez la enfermedad. Entonces no están curados, están en remisión y no todos los pacientes. Hay varios factores que podemos platicar, por ejemplo, el tiempo de evolución que tengan con la diabetes, el grado de obesidad o la obesidad abdominal, si están o no están utilizando con insulina, son varios factores que tomamos en cuenta para ver la probabilidad de que remita su enfermedad y estar sin medicamentos. No todos van a remitir ni se va a curar su enfermedad. Ahora, a mí me llama mucho la atención porque se supone que tenemos desde hace 20 o 30 años, acentuado en los últimos 10 años, mayor información sobre todo, sobre los productos que comemos, sobre los peligros del azúcar, sobre los peligros de cierto tipo de azúcares, si está bien dicho en plural, pero ¿qué sería, por qué, a pesar de todo eso, hay mayor incidencia de obesidad en la gente? Es decir, ¿puede mucho más los productos chatarra que la información que la gente recibe, o la gente se niega a recibir esa información? Se lo pregunto a ustedes porque están en contacto con la gente, con el público, el que les confiesa, no puedo hacer una dieta o no leo la información, por eso les pregunto ¿por qué esa incidencia sigue tan fuerte a pesar de la información? En la experiencia que yo tengo mucho tiene que ver el aspecto psicológico de las personas, es un tema muy importante. Habitualmente en el paciente con obesidad existe, no en todos, pero sí en una gran mayoría, un trasfondo psicológico de trastorno de ansiedad, trastorno por atracón, que son trastornos de la alimentación que no son atacados muchas veces, simplemente se da un tratamiento quirúrgico o algo en otros centros en donde no se trata de manera integral al paciente. Entonces, mucho ese aspecto de la vida que vamos, ¿cuántas personas nos dicen? Es que yo vivo con mucho estrés. Pues todo el mundo vive con mucho estrés. Claro. Y la manera de desahogar ese estrés a veces es buscar el placer, y el placer lo dan alimentos con mucha palatabilidad, que es dulce, claro, o grasa. Entonces se refugian mucho en esos aspectos, y aunque se tenga la información y luego viene la culpa, ¿por qué me lo comí? Claro, no me lo debía haber comido. A todos nos pasa. Todo nos pasa. Entonces es uno de los grandes problemas. Hay que valorar muy bien el aspecto psicológico de las personas con obesidad. ¿Es tan difícil, doctora, cambiar de hábitos alimenticios? ¿Tan complicado? Sobre todo en cierta edad, no sé, una persona mayor de 30 años o 35 o 40 que ya pasó una determinada cantidad de años comiendo, habituado a un tipo de comida de la casa o en su restaurante o lo que sea. ¿Es complicado realmente el cambio de hábito? ¿Cuesta tanto trabajo? Varios de mis pacientes llegan conmigo, se sientan y tienen en su mente, ay no, lechuga y atún. O sea, ese es sí, erróneamente sí. Es el pensamiento que el paciente tiene. Pero una vez que empiezan a conocer lo que es el proceso de cambio de hábitos de alimentación, empiezan a saber que pueden comer de todo, claro, variado, a lo mejor la combinación de los alimentos, el paciente se empieza a envolver. Un punto súper importante alrededor del paciente obeso siempre va a ser la familia. La familia es el punto clave para ayudarle a hacer ese cambio de hábito de alimentación tan importante. Si tienes el apoyo del núcleo, sí. El paciente va a tener éxito. Entonces es súper importante. También mucha psicología, como dice el doctor. Es súper también importante tener ese apoyo por parte de psicología, porque el paciente obeso sufre y hacer ese cambio, probablemente si no tiene el apoyo de la familia o del núcleo, entonces sí es un poco complicado. Pero si todo el entorno debe del jugar paciente, a favor. Claro, es ideal, el paciente
facilito se lo puede llevar. ¿Qué otros beneficios metabólicos tengo si me someto a una cirugía bariátrica? Bueno, el término metabólico incluye varios factores, incluida la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia. Todos esos factores van a verse modificados y beneficiados en el paciente a través de un procedimiento quirúrgico. Existen diversos procedimientos, ya mencionamos la banda gástrica, existe lo que es la manga gástrica y lo que es el bypass, que son los procedimientos más populares, ¿sí? Hasta ahorita, hasta la fecha, según las recomendaciones tanto de endocrinología como cirugía metabólica, para el control del síndrome metabólico, que abarca estos padecimientos que acabo de mencionar, se ha demostrado que el bypass gástrico tiene los mejores resultados en el control de estas enfermedades y mayor durabilidad de estos efectos, bajando el peso principalmente y modificando o quitando estos factores de riesgo. ¿Son operaciones que tienen riesgo como cualquier operación? ¿O hemos ganado con la tecnología y con las nuevas aplicaciones? Hemos ganado en ese terreno, es decir, pueden ustedes más bien ofrecer más seguridad al paciente, porque siempre está el temor. Es como la cirugía oftálmica, ¿no? Que sabemos que es un láser que corta, pero la gente siempre tiene esos temores y pide mayor seguridad, es decir, bueno, ¿qué seguridad tengo? O sea, dentro de los riesgos que tiene una cirugía, sí se ha ganado terreno en el sentido de la seguridad, aumentar la seguridad. Claro, muchísimo. De hecho, anteriormente la cirugía era con un abordaje abierto. Ajá. Actualmente se hace por cirugía laparoscópica, que es mínimamente invasiva. Obviamente, como cualquier procedimiento, existen factores de riesgo como sangrado, infección. En el caso de procedimientos como la manga gástrica, como del bypass, donde tenemos que cambiar la anatomía cortando parte del estómago, ajá, o haciendo modificaciones en los intestinos, existe el riesgo de que tengamos fugas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Al cortar el estómago, en la manga gástrica, creamos un tubo que tiene mucha presión. Entonces, si nosotros dejamos demasiado ajustada esta manga, podemos condicionar mucha presión, tanto que pueda romper en alguna zona o de debilitamiento, y entonces el contenido gástrico fugar. El porcentaje en general de los procedimientos bariátricos es menor al 5% de las complicaciones. Realmente no es tanto. Claro. Sí se llegan a presentar, pero es mínimo. Sí, 5 personas de 100. Así estamos hablando de bastante seguridad. Después de una cirugía bariátrica, ¿hay vigilancia, hay control permanente? ¿Por cuántos meses o en cuánto tiempo consiste el control del paciente? Bueno, la doctora le puede... Lo recomendado es de que el paciente tenga una vigilancia a largo plazo. Nosotros proporcionamos el control del paciente mínimo un año, con visitas mensuales. El primer mes los vemos cada semana para ir evaluando conforme a las etapas que van avanzando en su alimentación. Los estamos viendo, vamos evaluando su pérdida de peso, que estén perdiendo realmente lo que tienen que perder, que es la grasa, ¿no? Que es lo que nos va a hacer daño, lo que les está haciendo daño. Entonces eso es lo que están perdiendo, que estén bien nutridos. Nos va a hablar eso también obviamente de una buena nutrición, que tengan un buen control, y vamos a ir evaluando cada mes la pérdida de peso. Entonces obviamente eso es lo recomendado. Posterior al año, las visitas se recomiendan cada 2 a cada 3 meses. Aquí lo importante es que el paciente obeso es un paciente que tiene que tener vigilancia estrecha, tiene que estar en comunicación con el grupo de médicos, con su endocrinólogo, con nutrición y psicología. Es muy importante para tener éxito en su cirugía. Por lo que explicaba el doctor Cano, tiene que ser entonces antes y después, o sea, sí, antes someterse a una preparación, o sea, previa, y luego, después de la operación, todo el control que usted menciona, doctora. Así es.
Muy bien, pero por lo que veo hay toda una preparación, insisto, antes y después. Me llaman a un corte, así que se puso interesante esto de las bandas gástricas, doctor, y toda la explicación, pero regresamos en un momentito, por favor, no se vaya, que se puso buenísimo esto. Regresamos con este interesante tema de la cirugía bariátrica y 3 expertos que me acompañan esta noche en la segunda parte de este programa que se está poniendo muy interesante. Bueno, estábamos en toda una explicación de la disciplina que debe tener la gente, y lo que yo preguntaba era qué tanto costaba esto que la gente pudiera habituarse a una dieta específica, y ya me lo aclaró la doctora sobradamente. Así que creo que vamos a entrar a la otra pregunta. Ustedes tienen clientes americanos. Sí, bueno, todos somos americanos, pero tienen más norteamericanos que nosotros, más norteamericanos. ¿Hay alguna diferencia entre el paciente canadiense o americano con el nuestro en cuanto a disciplina, en cuanto a comportamiento, en cuanto a entender las indicaciones médicas? Lo pregunto con la mejor de las intenciones para que el público lo sepa. Tenemos la suerte que también nos pueden ver en San Diego y es importante para la gente esto. Bueno, desafortunadamente el paciente obeso en gran medida es indisciplinado, por eso es obeso. Claro. No lleva un control de su dieta y todo eso. Existen más que nada algunas condiciones anatómicas. El paciente latino tiende a ser más chaparrito, ¿sí? Comparado con los pacientes americanos. Fuera de eso, el seguimiento y el apego a las dietas es igual, no hay cambios. No hay cambio. Yo me refería al paciente ya en el consultorio. El paciente americano, el paciente canadiense, es igual de receptivo que nosotros en ese sentido, o es un poco más reacio al control médico. Bueno, ¿No ven diferencias? Sí hay algunas diferencias. Probablemente cuestiono un poco más el paciente americano en cuanto a los seguimientos. Está probablemente más informado del tipo de procedimientos, pronóstico. A veces ya llegan. Es que en este artículo que se publicó en cierta revista, caray, salió ayer, señor. Así que, entonces, probablemente tenga un poco más de información. Pero está más decidido a operarse. Habitualmente el paciente mexicano, muchos se operan, pero más indecisos, les cuesta un poco más de trabajo. Es que yo escuché que les fue mal en una cirugía, X cosa, una amiga o algo, es un poco más indeciso, pero habitualmente los que vienen ya más del norte tienen mayor decisión a que realmente vienen a operarse, nada más que tienen probablemente algunas dudas que se les aclaran. En cuanto a confiabilidad, pues ahora parece que la gente confía mucho más en la medicina acá, con lo que nos da un indicador bastante claro de que hemos mejorado en mucho, porque si no el americano no creo que venga de por sí a operarse si desconfiara de la calidad de la medicina o de los médicos de aquí o de la tecnología de aquí, porque ya contamos con aparatos y creo que eso ha pasado en todas las industrias. Yo creo que, por ejemplo, en la industria nuestra publicitaria o de marketing, uno veía hace 25 años una campaña hecha en Tijuana y hecha en Los Ángeles y notaba una diferencia enorme, pero enorme de calidad, y ahora son casi iguales y a veces con mucho más ingenio las de aquí o mucho mejor producidas. O sea, ya no existe ese abismo de calidad o de aparente calidad o en percepción de calidad. Ahora creo que en la medicina pasa algo parecido, ¿no? Creo que la gente ha tomado muchísima confianza con el médico de este lado, bien ganada por cierto, y con la tecnología. Tengo una pregunta para usted, doctora. ¿Puedo tener deficiencias de vitaminas al operarme? Depende qué tipo de procedimiento se va a realizar o qué tipo de procedimiento se realiza el paciente. Si es un procedimiento restrictivo, las deficiencias nutricionales o vitamínicas realmente son mínimas, y eso se va a deber obviamente porque la cantidad de alimento va a disminuir y eso va a ser la deficiencia. Ya a lo mejor en un procedimiento mixto como es el bypass,
gástrico, ahí sí podemos tener, si no estamos bien suplementados, claro que sí podemos tener deficiencias. ¿Puede haber cambios hormonales después de perder tanto peso en un paciente? Claro que sí, de hecho eso es lo que de manera inicial provoca una mejoría en el metabolismo del paciente, se ha visto, y son hormonas que no medimos de manera rutinaria, ¿no? Porque muchos, ¿y cómo va a medir mis hormonas? Pues es que no se miden de manera rutinaria muchas de ellas, salvo probablemente insulina, pero hay muchas hormonas, las que llamamos anorexigénicas y las orexigénicas, las que me quitan el hambre o las que me van a provocar hambre. Y existen cambios ya demostrados totalmente en estudios clínicos de pacientes antes y después de la cirugía. Y sí, existen cambios muy importantes y se ve como el paciente antes de que empiece a perder peso ya existe un cambio en cuanto a la reducción de glucosa, lípidos, presión arterial y todavía no ha empezado a perder peso. O sea, son cambios muy rápidos en cuanto a todo el sistema hormonal que va del intestino hacia el sistema nervioso central, que es a final de cuentas donde se regula el apetito y la saciedad. Pero sí, sí hay muchos cambios. ¿Se requiere de una evaluación endocrinológica, no me salía, antes de la cirugía? Lo ideal es que sí, de hecho son muchas las evaluaciones, es todo un protocolo para llevar a un paciente a una cirugía de este tipo, desde la evaluación psicológica, nutricional, endocrinológica o por medicina interna, que veríamos todos los aspectos o las patologías previas que tenga el paciente, controlarlas idealmente antes del procedimiento quirúrgico. ¿Qué es lo que desgraciadamente vemos? Que muchos grupos quirúrgicos llegó el paciente, se operó, se fue el paciente, punto. O sea, no hay ningún tipo de evaluación por qué el paciente tiene obesidad, cómo come, está deprimido. Todos esos factores, desgraciadamente mucho, en algunos centros en Tijuana, pues no se hace, o sea, no hay esa evaluación como tal. Yo le iba a preguntar eso porque también me lo preguntaron, si hay un control efectivo de varias disciplinas, como me lo están platicando, dentro la clínica de ustedes o del consultorio de ustedes. Sí, claro. De hecho, el paciente llega al consultorio, como lo expuso Alberto, preguntando si es americano, ya sabe o ya viene con una idea, yo quiero esto. Pero sin embargo, tenemos que hacer una evaluación inicial completa del paciente. Y antes de cualquier cosa, tiene que ser valorado por nutrición, valorado por psicología, valorado por endocrinología. Si ellos no encuentran una contraindicación para el procedimiento, regresa con nosotros y le damos la mejor opción de acuerdo a su obesidad o si padece diabetes, si padece hipertensión. Es un grupo multidisciplinario en pro del paciente. O sea, sin mencionar a nadie en especial, pero sí tenemos algunas clínicas que no tienen ese control, es decir, que pueden llegar a perjudicar al genérico, digamos, a la medicina de este tipo, porque la gente puede llegar a desconfiar. Les pregunto esto porque lo mismo le preguntaba a un dentista el otro día y me decía, no estamos todos iguales preparados ni todos tenemos los mismos equipos. Dice, yo tengo que decir lo que yo tengo porque realmente no quiero, porque hay pacientes que han venido conmigo a corregir cosas que se le hicieron. Entonces quiere decir, y me refiero a que este boom médico de repente abre las puertas generosamente y a veces hasta irresponsablemente a todo el mundo. Entonces de repente empiezan a surgir esas cosas. Y la pregunta viene dirigida porque, sobre todo del otro lado, que hay muchísima gente que te pregunta eso, ¿qué tanta seguridad tiene? ¿Quién me lo recomienda? ¿Dónde está certificado? ¿Hay alguna certificación, doctor, en médico de bariatría? Sí, claro. Primero existe un colegio mexicano de cirugía para la obesidad y enfermedades metabólicas. Y existe un consejo para que certifica a los cirujanos bariatras. Entonces, para estar dentro del marco legal, necesitamos pertenecer a esta sociedad y cumplir con los requisitos para la certificación del Consejo de Cirugía Bariátrica. O sea, tienen que pasar por esa... Claro. ¿En el caso de la nutrición es igual? Igual también. En el caso de la endocrinología. Endocrinología, sí, también le llamamos el Consejo Mexicano de Endocrinología y nos tenemos que certificar cada 5 años. La experiencia de ustedes aquí en la zona, en la región, ¿ya vienen de trabajar en otras zonas o es exclusivamente, son médicos que vienen de afuera? Bueno, en su caso sí viene de... Yo soy del estado de Oaxaca y allá tenía yo mi
consultorio privado y trabajaba allá. Llevo 2 años y medio trabajando aquí en la ciudad de Tijuana. Y bien, la ciudad Sí, lo, gracias a Dios. lo recibió bien. Sí, muy bien, la verdad. Su caso, doctora, para tocar caso por caso. 100% tijuanense. Todo el tiempo he estado aquí en Tijuana, ejerciendo. O sea que ya lleva algunos años observando lo que es la nutrición, la obesidad. ¿Y su caso, doctor Navarro? Yo también soy originario, aquí nacido en Tijuana. Yo estudié aquí en UABC Tijuana y ya mi especialidad tanto en medicina interna como endocrinología las cursé en la Ciudad de México y retorno ya a ejercer las especialidades acá a Tijuana. Hay otra pregunta que me hacen a mí, que es si la cirugía bariátrica es cara. Y claro, en el entendido de que hablar de cara y de valor de algo pues es complejo, pero se puede considerar caro para una persona que tiene un pariente obeso y lo quieren controlar el procedimiento en sí es un procedimiento caro. Bueno, depende, que es muy ambiguo esa Sí, pregunta. puede ser, claro. Procedimientos bariátricos oscilan más o menos entre $4,500 a $12,000. Entonces, Dependiendo la complejidad. dependiendo el procedimiento, dependiendo el lugar donde se realice, el hospital básicamente es donde vamos a modificar esos costos. Entonces, bueno, para una persona promedio es caro, ¿sí? Claro. Y a eso se debe también el que tengamos tanto paciente americano, Claro. porque para ellos es accesible. Sí. En Estados Unidos los precios rondan arriba de $15,000, $30,000. Entonces es el doble. Se repite la historia Claro. de un dentista o de un ortopedista o de un oftalmólogo. Yo creo que es lo mismo, ¿no? Es decir, por eso yo hablaba recién de la confianza que nos hemos ganado, que se han ganado ustedes, mejor dicho, con los pacientes, porque, claro, cuando hacen una comparación, que son odiosas, pero en este caso son necesarias, cuánto me cuesta en Estados Unidos con una mano especializada y cuánto me cuesta en Tijuana, siempre ahí ven esa ventaja a favor nuestro, ¿no? Creo que es una experiencia. Habrán tenido experiencia ustedes que si gustan platicarlas adelante, pero de pacientes que tuvieron atención médica en Estados Unidos y pacientes que los atienden ustedes actualmente. Sí, claro, y algo importante, por ejemplo, el costo, yo les comento en ocasiones, tanto como por algunos medicamentos, véanlo como una inversión. O sea, ¿cuánto cuesta tu salud? O sea, realmente si estamos hablando de un aspecto de salud y esta enfermedad, obesidad, este problema, y a largo plazo las comorbilidades asociadas a obesidad te van a llevar a perder la visión, insuficiencia renal, diabetes, las complicaciones crónicas que vemos, hacer un procedimiento que sí, a lo mejor de entrada sí podría ser costoso, pero a largo plazo digamos que es una inversión y sale eso mucho más barato que estar pagando tantos medicamentos y las complicaciones. Claro. Sin embargo, sí comentarles que ya lo hemos repetido, no es la solución de todo, es una parte del tratamiento, dejarles claro a los pacientes, porque muchas veces llegan, denme lo mejor para perder peso, lo mejor lo va a poner usted, el paciente. O sea, usted es lo mejor, el medicamento es una parte del tratamiento y hay que a veces abrir los ojos, hacerlos ver la realidad. Sí, es algo que no puede hacer nadie por el mismo paciente, es decir, lo tiene que hacer él o ninguna medicina o ninguna... El éxito de la cirugía bariátrica en gran medida es el paciente. Si el paciente no cambia sus hábitos alimenticios, su forma de comer, el sedentarismo, el procedimiento bariátrico no va a poder mantener esa pérdida de peso a largo plazo. Claro. Entonces va a volver a ganar peso, se vuelve a desarrollar o elevar las cifras de glucosa, de presión alta y todo. Entonces volvemos a lo mismo. Y no es que haya fracasado la cirugía, ¿sí? Claro, eso es que, buena aclaración, exacto. claro. Pero bueno, entonces, en gran medida es el compromiso del paciente. Estadísticamente, la persona obesa vive menos, ¿Sí? o es una apreciación general.
vive menos. Sí, la vive persona. menos. Sí, Vive si menos. vemos las estadísticas de las encuestas nacionales de salud, conforme avanza la edad va disminuyendo la frecuencia o la tasa de obesidad. ¿Por qué? Porque ya murieron. O sea, ya casi no vemos personas mayores de 70 años con obesidad. ¿Por qué? Porque habitualmente mueren antes. Entonces, los que vemos mayores de 70 son personas habitualmente delgadas o algo de sobrepeso. Sí, sí, Pero sí. sí, aumenta definitivamente la mortalidad. No el es obeso mayor. ese No. que ve que asusta. Por eso mórbido. Sí, no, de veras, porque asusta, porque dice, bueno, ¿a qué hora este señor se cae De redondo un en la paro. calle? Porque no puede mover una pierna a la otra y es terrible la preocupación que produce inclusive, me imagino, a la propia familia. Pero bueno, volviendo un poco al tema de ustedes, específicamente, que les ha ido bien, tienen muchos pacientes, o por lo menos, no los que quisieran, porque nunca tenemos los clientes que queremos, pero de alguna manera van encaminados a eso, y el público, me decían que el público del otro lado pues responde bien a un tratamiento. ¿Ustedes tienen, el paciente de cirugía bariátrica requiere de internación? O que es otra de las preguntas que me hicieron. Sí, dependiendo el tipo de procedimiento al cual vaya a ser sometido, va a requerir 2 o 3 días de estancia hospitalaria. ¿Ok? ¿Ok? Cabe hacer mención que el paciente va a mantenerse en ayuno esos 2 o 3 días. Posterior a ello le tenemos que hacer una prueba para ver si hay alguna fuga en caso de la manga gástrica, del bypass gástrico, el mini gastric bypass, algunos otros procedimientos. Cuando ya descartamos que hubo un problema, entonces iniciamos con líquidos. El paciente, después de un procedimiento bariátrico, la primera semana va a estar consumiendo solo líquidos. Progresivamente vamos a ir modificando la dieta, ¿sí? Que es lo que la doctora realiza, para que el paciente vaya perdiendo peso, controlando su diabetes, su hipertensión y todo eso. Pero definitivamente sí, el paciente debe mantenerse 2 o 3 días de acuerdo al procedimiento que realicemos. ¿Qué tanto la genética tiene que ver con un obeso? ¿Tiene que ver? Hay una parte importante o es una gran excusa. Como soy hijo de gordo, voy a ser gordo. No, sí tiene que ver, definitivamente. De hecho, si vemos el mapa de la obesidad, existen los factores genéticos, ambientales, culturales, sociales, económicos. Es un mundo de todos los elementos que están alrededor de la obesidad. El factor genético es algo importante, sin embargo, son los factores no modificables. O sea, la genética no la puedo modificar, Claro. pero lo que sí puedo modificar, que son los ambientales, de todo lo que se ha platicado, pues trabajamos sobre lo que sí podemos modificar, por lo menos en la actualidad. En el futuro probablemente se modifiquen algunos genes. Pero hay una incidencia genética, entonces. Sí hay Sí, mayor sí. riesgo, predisposición podríamos decir, no es la obligación, no es de que a fuerza obligatoriamente los hijos de personas obesas van a tener obesidad, pero sí existe una predisposición genética. La conclusión, o una de las conclusiones, es que la nutrición va de la mano con todos estos procedimientos. No puede una persona estar distinto. Les pregunto esto porque tengo amigos que hace 3 o 4 años se hicieron veganos, por ejemplo, y yo los veo más gorditos. El otro día le dije, oye, pero ¿cómo el vegano naturalmente no está contribuyendo? ¿Tiene algo que ver que una persona sea vegana y que por eso, por ser vegana, va a adelgazar? O sea, por ser vegana tiene que adelgazar. Sí. Realmente sí. Sí. O sea, sería un factor, o sea, una persona que quiera entrar a ser vegano, pues yo siempre les digo a los pacientes, lee, estudia, para que sepas cómo vas a hacer los reemplazos de tus proteínas, porque el error está en carbohidratos. Entonces, Claro. porque no saben hacer las sustituciones adecuadas, entonces entran en ese vicio de, bueno, pasta, bueno, esto, bueno, entonces empiezan a aumentar de peso, pero realmente no se están nutriendo adecuadamente. Entonces, es lo que... ¿Se le educa al paciente, doctor, para enfrentar la obesidad? Y es una palabra pretenciosa, la palabra educación, pero quizás aplique en que o se le orienta al paciente para la cuestión de la obesidad. Y me refiero no solo al paciente que es susceptible en ese momento de una operación, sino a su hijo, a su familia, o sea, que el paciente transmita lo que el médico le dice, o se circunscriben a
al paciente y a lo que tienen que solucionarle. No, definitivamente no. O sea, la orientación, cuando un paciente es obeso, la familia es obesa. ¿Sí me explico? Sí, sí, Entonces, claro. la orientación va encaminado a toda la familia y a tratar de modificar el medio ambiente de este paciente. ¿Sí? Lo mismo sucede, si el paciente es diabético, la familia es diabética. No puedo ser yo diabético y modificar mi dieta, verduritas, carne asada, tal vez pescado asado o hervido, y por acá mi esposa, mi esposo, dependiendo, Un brownie, ¿no? exacto, una hamburguesa, es imposible, o sea, Claro. todo tiene que ir de la mano para tratar de modificar esos malos hábitos que nos llevaron a la obesidad. Es la familia. Es integral. Es el entorno del Es el paciente, entorno. es como comentábamos al principio, el entorno del paciente es determinante para el éxito del paciente después de la cirugía. Entonces necesitamos educar al paciente y reforzarlo también con la familia, con el entorno del paciente para saber que todos tienen que hacer esa modificación. Otro punto importante que yo siempre les digo a mis pacientes hombres, les tienen éxito. El 90% de mis pacientes son exitosos los hombres. Va a sonar feminista, pero tienen a la mujer que les está cocinando, que está preocupada por llevar, tómatelo. Claro. A diferencia de la paciente sí, sí. mujer que se opera, a lo mejor entra un poquito de el esposo del celo, porque está viendo mejor, o vamos a comer unos tacos. Entonces, realmente eso es lo que veo frecuentemente con mis pacientes, es eso. Entonces, tenemos que trabajar todo. Si la mamá dicta a los hijos quién va a hacer la despensa, voy a comprar cosas que Claro, sean ahí saludables. empieza el cambio, Exactamente, el general, empieza claro. ahí. Entonces, la persona que está encargada de hacer a lo mejor la despensa es la que va a decir, bueno, no va a haber galletas, no va a haber nieve, no va a haber panecitos, Claro. no tortillas de harina, más verduras, más fruta. Entonces, todo empieza a cambiar alrededor. Entonces, Clarísimo. Me gustaría una conclusión, porque nos queda muy poco tiempo, doctor. A los tres les pido una conclusión en cuanto a la obesidad y a la posibilidad de una cirugía bariátrica como auxiliar importante, ¿no? Yo diría un enfoque en cuanto a cuestiones de salud pública, porque es un problema de salud pública. Las medidas preventivas y los programas de prevención sociales con relación a obesidad va a dar resultados a largo plazo, pero se tienen que hacer de fondo, no nada más un comercial o algo, decir sí, lo estamos haciendo cuando no se ven resultados ni a corto ni a largo plazo. Entonces, sobre todo son cuestiones ya de salud pública, lo que se debe tomar en cuenta de manera generalizada, las campañas en contra de obesidad y un mensaje sobre todo a los padres de familia, los que somos padres de familia, tener la responsabilidad de la salud de nuestros hijos. Eso de que mi niñito gordito, sanito, no. quedó en la historia, debemos de ser responsables de lo que comen nuestros hijos. Doctora. bueno, como conclusión, la cirugía bariátrica es una herramienta para ayudarnos a conseguir perder peso, a tener una mejor salud, más no es la solución definitiva. Tenemos que trabajar en eso para poder tener éxito a largo plazo. Como dice el doctor, realmente estamos viendo que ya adolescentes a los 30 años vamos a tener ya pacientes diabéticos, ¿no? Entonces, como padres responsables de la sociedad que viene, tenemos que hacer esos cambios importantes. O sea, y aprender también que tenemos muchísimas opciones de alimentación y realmente no tenemos que invertir demasiado económicamente. Eso es importante. Probablemente un poquito de tiempo, pero eso se va haciendo una rutina. Muy bien. Bueno, Doctor cuando Cano. ya logramos o hicimos todas las evaluaciones y de forma conjunta con el equipo multidisciplinario y no se logró la pérdida de peso deseada o requerida, bueno, entonces sí realizar la cirugía bariátrica. Recomiendo acudir a un especialista en dicha área para que sea atendido de manera integral, ¿ok? De forma honesta,
sincera y oportuna, con un grupo multidisciplinario para tener un mayor éxito después de su cirugía bariátrica. Y para la seguridad del paciente, Por claro. supuesto. Esto me parece interesante, ¿no? Hablar de la integralidad en ese sentido y separar quién es quién en cuanto a estas especialidades, porque es como algo nuevo, ¿no? Es decir, aunque ya lleva algunos años, pues es una cosa nueva, no es ni un dentista ni un oftalmólogo, es algo nuevo. Entonces, sí, la recomendación es tener mucho cuidado en eso y prestar atención a todo esta. ¿Tienen una página, un correo donde los que nos están viendo se puedan comunicar para recibir información de ustedes? ¿Tienes tu Adelante. Es Adelante. Adelante, en doctora. Facebook me pueden encontrar como doctora.Janine Rosales y el correo electrónico es dra.rosalesjanine@gmail.com. Muy bien. Yo creo que igual en los currículos están de cada uno. Sí, Sí. Doctor Luis Cano en la página web, Facebook, Instagram, pueden buscarme y cualquier información estamos para servirles. Y le dan información a la gente, bueno, bilingüe me imagino. Por Sí, supuesto. claro. Descontado para que la gente tenga. Bueno, me dio muchísimo gusto que hayan venido y aparte, bueno, nos ilustraron mucho sobre un tema que es complicado, la obesidad es complicada. Ya quedó en la historia, como usted decía hace un rato, todo el tema hasta de la broma, ¿no? Del gordito, no, ahora es una cuestión de salud, inclusive de la parte estética. Creo que ahora se privilegia más la salud que la parte estética. Habrá quien está preocupado por su estética, pero es mucho más por el lado de la salud. Así que les agradezco muchísimo y queda terreno para seguir hablando de esto. Claro que sí. Con banda gástrica o sin banda gástrica, pues, para seguir hablando. Muchas noches. gracias. Gracias. Buenas noches. Bueno, creo que nos han ilustrado muy bien sobre este tema interesantísimo que a todos nos toca muy de cerca. Buenas noches y muchas gracias.